28. El cuerpo rebelde al espíritu. 28 de mayo del 80 a 1 de junio del 80. Estamos leyendo de nuevo los primeros capítulos del libro del Génesis para comprender cómo, con el pecado original, el hombre de la concupiscencia ocupó el lugar del hombre de la inocencia, que era originaria. Las palabras del Génesis 3:10 que dicen temeroso porque estaba desnudo y me escondí, que hemos considerado hace 2 semanas, demuestran la primera experiencia de la vergüenza del hombre en la relación con su Creador. Una vergüenza que también podría ser llamada cósmica. Sin embargo, esta vergüenza cósmica, si es posible descubrir por ella los rasgos de la situación total del hombre después del pecado original en el texto bíblico, da lugar a otra forma de vergüenza, y es la vergüenza que se produce en la humanidad misma. Esto es causado por el desorden íntimo en aquello por lo que el hombre en el misterio de la creación era la imagen de Dios tanto en su yo personal como en la relación interpersonal a través de la primordial comunión de las personas que estaba constituida a la vez por el hombre y por la mujer. Esta vergüenza, cuya causa se encuentra en la humanidad misma, es inmanente y al mismo tiempo relativa y se manifiesta en la dimensión de la interioridad humana y a la vez se refiere al otro. Esta es la vergüenza de la mujer con relación al hombre y también del hombre con relación a la mujer, y es una vergüenza recíproca que los obliga a cubrir su propia desnudez y a ocultar su propio cuerpo y a apartar de la vista del hombre lo que constituye el signo visible de la feminidad, y de la vista de la mujer lo que constituye el signo visible de la masculinidad. En esta dirección se orientó la vergüenza de los dos después del pecado original, cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Como atestigua el Génesis 3:7, el texto yahivista parece indicar explícitamente el carácter sexual de esta vergüenza. Cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Sin embargo, podemos preguntarnos si el aspecto sexual tiene solo un carácter relativo. En otras palabras, si se trata de una vergüenza de la propia sexualidad solo con relación a la persona del otro sexo. Aunque a la luz de esa única frase determinante del Génesis 3:7, la respuesta a la pregunta parece mantener sobre todo el carácter relativo de la vergüenza originaria, no obstante, la reflexión sobre todo el contexto inmediato permite descubrir su fondo más inmanente. Esta vergüenza que sin duda se manifiesta en el orden sexual revela una dificultad específica para hacer notar lo esencial humano del propio cuerpo. Es una dificultad que el hombre no había experimentado en el estado de la inocencia originaria y efectivamente así se puede entender las palabras temeroso porque estaba desnudo, que ponen en evidencia las consecuencias del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en lo íntimo del hombre, y a través de estas palabras se descubre una cierta fractura constitutiva en el interior de la persona humana, como una ruptura de la originaria unidad espiritual y somática del hombre, y éste se da cuenta por vez primera que su cuerpo ha dejado de sacar la fuerza del espíritu que lo elevaba al nivel de la imagen de Dios, y su vergüenza originaria lleva consigo los signos de una específica humillación que es interpuesta por el cuerpo. En ella se esconde el germen de esa contradicción que acompañará al hombre histórico en todo su camino terrenal, como lo escribe San Pablo. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente. Romanos 7, 22 y 23. Así pues, esa vergüenza es inmanente y contiene tal agudeza cognoscitiva que crea una inquietud de fondo en toda la existencia humana, y no solo frente a la perspectiva de la muerte, sino también frente a esa de la que depende el valor y la dignidad mismos de la persona en su significado ético. En ese sentido, la vergüenza originaria del cuerpo, porque se dice estaba desnudo, es ya un miedo, porque se dice estaba temeroso, y anuncia la inquietud de la conciencia vinculada con las concupiscencias, y el cuerpo que no se somete al espíritu como en el estado de la inocencia originaria, que llevaba consigo un constante foco de la resistencia al espíritu y amenaza de algún modo la unidad del hombre como persona,
Y esto es de la naturaleza moral, que hunde sólidamente las raíces en la misma constitución de la persona. La concupiscencia del cuerpo es una amenaza específica a la estructura de la autoposesión y del autodominio, a través de los que se forma la persona humana, y constituye también para ella un desafío específico, y en todo caso el hombre de la concupiscencia no domina el propio cuerpo del mismo modo y con igual sencillez y naturalidad a como lo hacía el hombre de la originaria inocencia. La estructura de la autoposesión esencial para la persona está alterada en él, de cierto modo en los mismos fundamentos, se identifica de nuevo con ella en cuanto a que está continuamente dispuesto a conquistarla. Con este desequilibrio interior está vinculada la vergüenza inmanente, y ella tiene un carácter sexual. Porque precisamente la esfera de la sexualidad humana parece poner en evidencia particular ese desequilibrio que brota de la concupiscencia y especialmente de la concupiscencia del cuerpo desde este punto de vista. Y ese primer impulso del que habla el Génesis 3:7, viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores, es muy elocuente, y es como si el hombre de la concupiscencia, como hombre y mujer, en el acto del conocimiento del bien y del mal, experimentara el haber cesado sencillamente de estar también, a través del propio cuerpo y del sexo, por encima del mundo de los seres vivientes o animalia. Es como si experimentara una específica fractura de la integridad personal del propio cuerpo, especialmente en lo que determina a su sexualidad y que está directamente unido con la llamada a esa unidad en la que el hombre y la mujer serán una sola carne en el Génesis 2:24, y por esto ese pudor inmanente y al mismo tiempo sexual es siempre al menos indirectamente relativo. Es el pudor de la propia sexualidad en relación con el otro ser humano. De este modo, el pudor se manifiesta en el relato del Génesis 3, por el que somos en cierto modo testigos del nacimiento de la concupiscencia humana. Está suficientemente clara, pues, la motivación para remontarnos de las palabras de Cristo sobre el hombre como varón que mira a una mujer deseándola en Mateo 5, 27 y 28, a ese primer momento en el que el pudor se desarrolla mediante la concupiscencia y la concupiscencia mediante el pudor. Así, entendemos mejor por qué y en qué sentido Cristo habla del deseo como un adulterio, que es cometido en el corazón porque se dirige al corazón y porque se dirige al corazón humano. El corazón humano guarda en sí, al mismo tiempo, el deseo y el pudor. El nacimiento del pudor nos orienta hacia ese momento en el que el hombre interior, es decir, el corazón, cerrándose a lo que viene del Padre, se abre a lo que procede del mundo. El nacimiento del pudor en el corazón humano va junto con el comienzo de la concupiscencia y es la triple concupiscencia según la teología de Juan, en la primera de Juan 2:16, y en particular de la concupiscencia del cuerpo. El hombre tiene pudor del cuerpo a causa de la concupiscencia. Más aún, tiene pudor no tanto del cuerpo cuanto precisamente de la concupiscencia, sino que tiene pudor del cuerpo a causa de la concupiscencia, y tiene pudor del cuerpo a causa de ese estado de su espíritu al que la teología y la psicología dan la misma denominación sinónima, deseo o concupiscencia, aunque con significado no igual del todo. El significado bíblico y teológico del deseo y de la concupiscencia difiere del que se usa en la psicología. Para esta última, el deseo proviene de la falta o de la necesidad que debe satisfacer el valor deseado. La concupiscencia bíblica, como deducimos de la primera de Juan 2:16, indica el estado del espíritu humano alejado de la sencillez originaria y de la plenitud de los valores que el hombre y el mundo poseen en las dimensiones de Dios. Precisamente esa sencillez y plenitud del valor del cuerpo humano en la primera experiencia de su masculinidad y feminidad, de la que habla el Génesis en 2:23 al 25, ha sufrido sucesivamente en las dimensiones del mundo una transformación radical, y entonces juntamente con la concupiscencia del cuerpo nació el pudor. El pudor tiene un doble significado porque indica la amenaza del valor y al mismo tiempo protege interiormente ese valor.
El hecho de que el corazón humano, desde el momento en que nació ahí la concupiscencia del cuerpo, guarde en sí también la vergüenza, indica que se puede y se debe apelar a él cuando se trata de garantizar esos valores a los que la concupiscencia les quita su originaria y plena dimensión. Si recordamos esto, estamos en la disposición de comprender mejor por qué Cristo, al hablar de la concupiscencia, apela al corazón humano. Carol Wojtyla, Amor y Responsabilidad, capítulo 2, Metafísica del Pudor. Razón y Fe, Madrid, 1979, diciembre.